Bienvenidos, son las 7 de la mañana en punto, es martes 20 de febrero del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. A los 68 años de edad murió Carlos Ursúa en su domicilio en la alcaldía Magdalena Contreras. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ayer el exsecretario de Hacienda fue encontrado sin vida por una empleada quien escuchó un fuerte golpe y luego lo halló tirado en las escaleras con una mancha de sangre en la cabeza. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se abrió una carpeta de investigación. Su esposa, Laura Valverde, escribió en redes sociales recordándolo como un ejemplar padre, esposo y un destacado académico y economista. Hoy mismo Ursúa será velado en la funeraria Galloso de Santa Fe. Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda de esta administración, pero presentó su renuncia al presidente en 2019, argumentando diferencias en materia económica y calificando de inaceptable la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública. Apenas en diciembre fue presentado como parte del equipo de la candidata Xóchitl Gálvez y el domingo participó en la marcha por nuestra democracia. La muerte de Carlos Ursúa generó condolencias de prácticamente todos los sectores, menos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no colocó ningún mensaje el día de ayer. Quienes sí lo hicieron fueron los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, lo mismo que los dirigentes de todos los partidos, empresarios, funcionarios y exfuncionarios. Tuvimos oportunidad de charlar pues, ya de lo que estaba él desarrollando en su mesa, de cómo íbamos a hacer las propuestas en materia económica, y lo vi bien. Lo vi sano, lo vi con un montón de planes, contento, y sí estoy muy sorprendida de esta noticia. La verdad me entristece porque es un mexicano brillante, inteligente, comprometido, buen funcionario público, que fue capaz de decirle no cuando las cosas él creía que no eran como él pensaba que deberían de ser, y eso se le reconoce, esa capacidad de hablar siempre con la verdad. Bueno, pues en paz descanse Carlos Ursúa. Ayer el presidente López Obrador pues arremetió contra los participantes de la marcha por nuestra democracia. Dice que se disfrazan de demócratas. Se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. Lorenzo Córdoba, imagínense, ¿con qué autoridad moral? Si él era un empleado de Peña, Peña le ordenó que les diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos. Cuando el debate, yo me acuerdo, estaban en contra de nosotros. Ahora es el paladín de la democracia. Bueno, Claudia Sheinbaum también defendió al gobierno del presidente López Obrador, asegurando que manifestaciones como las del domingo no serían posibles en gobiernos autoritarios. Ponen esta idea de que AMLO es un gobierno autoritario. Sí, claro. Y que vamos a seguir con gobiernos autoritarios. Sí, pero claro. Ayer marcharon libremente. Claro. Pudieron decir libremente lo que quisieran. En un gobierno autoritario no los hubieran dejado marchar, no los hubieran dejado decir nada. Los medios hubieran dicho cualquier cosa, menos lo que dijeron hoy o ayer. Es decir, vivimos en una democracia. Sí. ¿Cuál autoritarismo? La exdirigente del PRD, Alejandra Barrales, y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se registraron como candidatas al Senado por Movimiento Ciudadano. Cuevas va a solicitar licencia definitiva a su cargo a partir del 1 de marzo. Ella denunció que el PAN, el PRI y el PRD la corrieron de su alianza por hipócritas, luego de que le negaron la posibilidad de competir por la jefatura de gobierno y la reelección como alcaldesa. Me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta. Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son. Si se disfrazan en que son los buenos y no son más que unos hipócritas.
Bueno, en el evento donde ambas se pusieron los tenis Fosfo, también se registró Gibran Ramírez como candidato a diputado por Movimiento Ciudadano. En Jalisco aumentaron a 7 las personas fallecidas tras un ataque en calles de Tlaquepaque. Entre las víctimas se encuentran menores, incluidas 2 mujeres y 3 hombres de entre 14 y 15 años, además de 2 jóvenes de entre 20 y 23 años y otro adolescente, otra mujer de 15 años continuó hospitalizada. De acuerdo con la Fiscalía, pues dicen que fue una agresión directa que probablemente se generó por un conflicto o riña en un lugar previo en el que habían estado los muchachos, pero esto no ha sido confirmado. En el Estado de México, el obispo auxiliar de Toluca, Maximino Martínez, apoyó las reuniones entre la iglesia y los grupos criminales, pues aseguró el propósito de restablecer la paz. Incluso reconoció que cuando estuvo en la diócesis de Ciudad Altamirano, en Guerrero, contactó a dirigentes de organizaciones delictivas para contener la violencia. No hay una oportunidad que se llame a todos, como les decía. Dios quiere que todos se salven y si andan en el mal, pues que regresen al bien y se integren, a la comunidad, que reconozcan a Jesús en el necesitado, en el pobre, en el que tiene pues también pues una necesidad, sea de salud, sea de hambre, sea de sed. Ahí está el Señor. Bueno, es el obispo auxiliar de Toluca, Maximino Martínez, de Toluca, Estado de México. Recordemos que en Guerrero, 4 obispos confirmaron reuniones con integrantes de los Tlacos, los Ardillos, de la familia michoacana para buscar una tregua. En ese sentido, la semana pasada el padre José Filiberto Velázquez informó que logró un pacto entre Tlacos y Ardillos para proteger a la población de Chilpancingo. Esto en Guerrero, mientras ayer, en este espacio, también le reporté que la Iglesia Evangélica de Chiapas anunció el cierre de los templos ante la creciente ola de violencia. Así nos lo confirmó el pastor Francisco Napave, presidente del Consejo Interreligioso de Chiapas. Lamentamos este hecho que está viviendo Chiapas, los lugares como Motocintla y Comalapa y a sus alrededores, donde se está sufriendo mucha sobre la violencia y los cárteles. Inclusive en días pasados, un pastor de la iglesia Monte de Sion fue encontrado muerto a la orilla del río. Según las informaciones que nos dieron, estaban siendo extorsionados, cobrándole un derecho de piso de 30,000 pesos, el cual no pagó. Entonces se entiende que posiblemente haya sido contra esas represalias. Bueno, pues en Guerrero fue asesinado Alfonso Cano, comisario de Texmalcalpa, municipio de Tasco. El homicidio ocurrió a mediodía ayer cuando hombres armados irrumpieron en la primaria Guadalupe Victoria, donde el comisario supervisaba labores de rehabilitación. Intentaron llevárselo por la fuerza, opuso resistencia y lo mataron. Alfonso Cano y habitantes de comunidades cercanas habían denunciado desde el año pasado extorsiones contra comerciantes y transportistas, así como la presencia de integrantes de la familia michoacana en la zona. Fue publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que autoriza a una delegación de 20 elementos del Ejército y 60 de la Marina viajar a Panamá para buscar a un desaparecido hace 100 años. Catarino Erasmo Garza Rodríguez, un general revolucionario del siglo XIX. Políticos de oposición han criticado, y muchos personajes han criticado que el gobierno destine recursos para esta misión, cuando en nuestro país colectivos de familiares y madres buscadoras de desaparecidos trabajan con sus propios recursos y con sus propias manos para encontrar a sus familiares. En Guerrero, damnificados por el paso del huracán Otis mantienen un bloqueo en ambos sentidos de la costera Miguel Alemán a la altura de la Glorieta de la Diana para exigir ayuda del gobierno federal. Los bloqueos iniciaron a las 9 de la mañana de lunes, se han prolongado por casi 24 horas. El secretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez, ofreció a los manifestantes con registro atención en instalaciones del Tecnológico Nacional de México en Acapulco y a quienes no estén censados presentarse ante funcionarios de la Secretaría del Bienestar. El funcionario dice que los inconformes, varios de ellos no tienen documentos que acrediten afectaciones y que incluso hay quienes vienen de otras entidades. La Fiscalía de Quintana Roo investiga las causas del accidente del domingo que dejó 6 personas muertas, entre ellas 5 turistas argentinos. Reportes preliminares señalan que el pavimento mojado por la lluvia provocó que el chofer de una de las unidades perdiera el control, invadiera el carril, se impactara contra otro vehículo. Las víctimas fueron identificadas como Vanessa Silvia, Ezequiel Cibela, Jerónimo Amengual, Maximiliano Laviano, Nahuel López y el mexicano Freddy Quijano, chofer de la empresa y Transfer, quien al parecer estaba estacionado cuando su camioneta recibió
sufrió el impacto. Porque mi hijo estaba de vacaciones, estaba feliz, fue a probar fútbol, fue a hacer lo que él le gusta con la novia, y en un accidente, porque fue a firmar unos papeles para seguir estando en el país, ahí manejan desastrosamente, el chofer iba a máxima velocidad, Nahuel era el único que tenía el cinturón de seguridad, pero murió en el acto.